Llevo casi 10 años trabajando como guardabosques en la región de Krasnoyarsk, aquí en Siberia. Mi trabajo es sencillo: vigilar los sectores, marcar árboles y asegurarme de que nadie se pierda en la taiga. Pero en este lugar, el aislamiento te hace ver cosas. Al principio intentas buscarle una explicación lógica a todo, te dices que es el frío o el cansancio, pero después de un tiempo entiendes que hay reglas que no vienen en los manuales de la ciudad. He guardado estas historias por mucho tiempo porque nadie en su sano juicio te cree, pero si vas a entrar en el bosque profundo, mejor que sepas a qué te enfrentas. Todo empezó hace unos 6 años. Esto pasó hace ya unos 6 años. Fue durante mi segunda temporada en el sector norte, cerca de donde el río se congela primero. En ese entonces, todavía no tenía a Volk conmigo. Andaba solo. Era finales de octubre. El frío ya te mordía la cara si no te tapabas bien, pero todavía no había caído la nieve pesada, solo una escarcha que hacía que todo crujiera cuando caminabas. Yo estaba terminando de revisar unas trampas de monitoreo. No eran para cazar, eran de esas que cuentan cuántos animales pasan por la zona. Estaba oscureciendo. En Siberia, cuando el sol baja, el cielo se pone de un color violeta sucio que te quita la profundidad de las cosas. Yo estaba recogiendo mis herramientas cuando lo vi. A unos 50 metros, al borde de un claro de alerces. Era un ciervo almizclero, de esos pequeños que tienen colmillos en lugar de astas. Lo primero que me pareció raro fue que no se movió. Normalmente, esos animales son nerviosos. Escuchan una rama romperse a 1 kilómetro y desaparecen. Este se quedó ahí, parado de lado. Yo me quedé quieto también, pensando que quizá estaba herido o algo así. Le chiflé bajito, no sé ni por qué lo hice, supongo que para ver si reaccionaba. Y ahí fue cuando la cosa se puso mal. El animal no giró el cuerpo. Se quedó estático, como si fuera una estatua de madera mal tallada. Pero el cuello empezó a estirarse hacia arriba. No fue un movimiento natural, ¿sabes? Se escuchó un sonido, como cuando tuerces una toalla mojada, un crack seco de huesos o tendones. El cuello se volvió largo, demasiado largo para un animal de ese tamaño. Parecía que la piel se le iba a romper. Y luego, empezó a girar la cabeza. No de lado, sino hacia atrás. Giró, y giró hasta que su cara estaba mirando directamente hacia mi dirección, pero su pecho y sus patas seguían apuntando hacia el bosque. Se quedó así, con la cabeza totalmente invertida, mirándome con esos ojos negros que tienen. Yo no soy un tipo miedoso. He visto osos de cerca y he tenido lobos rodeando mi cabaña, pero eso no era un animal. No tenía esa chispa de vida que tienen los bichos. Me miraba como si me estuviera midiendo. Lo peor fue que empezó a abrir la boca. No hizo ningún ruido, solo la abrió de más, como si se le hubiera desencajado la mandíbula. Estaba ahí, bajo esa luz violeta, un ciervo con el cuello de 1 metro de largo y la cabeza al revés, simplemente observándome. Me acordé de lo que me decía mi abuelo. Mikhail, si el bosque te muestra algo que no tiene sentido, no te quedes a ver el final de la película. No saqué el rifle. No servía de nada dispararle a algo que ya se veía muerto o que no era de este mundo. Simplemente me di la vuelta. No corrí, porque si corres, te conviertes en una presa, pero caminé rápido. No miré atrás ni una sola vez, aunque sentía que el pasto seco crujía a mis espaldas, como si algo me estuviera siguiendo a pasos muy largos y lentos. Llegué a la cabaña, le puse la tranca a la puerta y me senté en la cama con el rifle en las rodillas. No encendí la luz. Me quedé a oscuras escuchando. A eso de las 2 de la mañana, escuché un golpe en la pared exterior. Uno solo. Un golpe seco, como si alguien hubiera lanzado un tronco contra la madera. Luego, silencio absoluto. Ni el viento soplaba. Al día siguiente fui al claro. No había huellas de pezuñas. Había marcas en el suelo.
pero eran agujeros profundos, como si alguien hubiera clavado estacas en la tierra. Desde ese día, si veo un animal que se queda demasiado quieto, simplemente cambio mi ruta. No pregunto. En Siberia, la curiosidad te manda bajo tierra antes de que llegue el invierno. Esta historia pasó un par de meses después de lo del ciervo. Ya estábamos en pleno diciembre. En Siberia, el invierno no es como en otros lados. Aquí el frío es algo vivo, algo que te aprieta los pulmones y te hace doler los dientes. Esa noche la temperatura había bajado a los menos 30 grados, quizás más. El aire estaba tan seco que cada vez que respirabas sentías que te tragabas agujas de vidrio. Yo estaba en la cabaña, una construcción de troncos viejos que el departamento forestal nos daba. Tenía la estufa a tope, el metal estaba casi rojo, pero aún así, si te alejabas 2 metros del fuego, sentías el hielo en la nuca. El viento afuera estaba fuerte. Ya sabes cómo suena el viento entre los pinos. Es un rugido constante, un silbido largo que sube y baja de tono. Te acostumbras, es como el ruido blanco. Estaba cenando un poco de sopa enlatada cuando el viento hizo un sonido distinto. Fue un silbido corto, agudo, muy humano. Fiu, fiu. Me quedé con la cuchara a mitad de camino. Pensé que era una filtración de aire en el marco de la ventana. A veces el viento se mete por las grietas y hace ruidos raros, pero a los pocos segundos volvió a pasar. Fiu, fiu. Esta vez fue más claro. Venía de afuera, de la dirección del bosque, a unos 20 metros de la puerta. Por puro instinto, o por costumbre, estuve a punto de devolverle el silbido. Uno pasa semanas sin hablar con nadie y a veces respondes a los sonidos sin pensar. Abrí la boca, pero algo me detuvo. Fue un frío diferente, uno que te sube por la espalda. Me acordé de una vez que un viejo cazador evenki me dijo que en el bosque nunca debes responder a un sonido que no reconozcas, porque si respondes, le estás dando permiso a lo que sea que esté afuera para saber exactamente dónde estás tú. Apagué la lámpara de aceite. Me quedé sentado en la oscuridad absoluta, solo con el brillo tenue de las brasas de la estufa. A los 5 minutos, otra vez. Fiu, fiu. Pero ahora estaba más cerca, casi pegado a la pared de troncos que tenía a mi espalda. No era el viento. El viento no tiene ritmo. Esto era rítmico. Era como si alguien estuviera ahí afuera, parado en la nieve a menos 30 grados, esperando que yo hiciera un ruido. Me quedé inmóvil. Ni siquiera quería masticar la sopa que tenía en la boca. Me dolían los músculos de la tensión. Lo que sea que estuviera afuera empezó a caminar alrededor de la cabaña. Escuchaba el crujido de la nieve bajo algo pesado, y de vez en cuando, el silbido. Era un sonido juguetón, como el de alguien que está buscando a un perro o llamando a un amigo. Pasaron horas. Yo no pegué el ojo. Me quedé con el rifle en el regazo, escuchando cómo esa cosa daba vueltas y vueltas. A veces se detenía frente a la puerta. Yo miraba el picaporte, esperando que se moviera, pero no. Solo silbaba una vez y seguía caminando. Al amanecer, el sonido simplemente se detuvo cuando el cielo empezó a ponerse gris. Esperé a que saliera el sol por completo antes de abrir la puerta. Tenía el rifle cargado y el dedo en el gatillo. Salí y me quedé helado, y no por el clima. Alrededor de toda la cabaña, en un círculo perfecto, había huellas. No eran de botas. Eran huellas de pies humanos, descalzos. Se veían perfectamente los 5 dedos y el arco del pie marcados en la nieve dura. Me agaché para verlas de cerca. No había rastro de sangre ni de congelación en la marca de la piel, lo cual es imposible. A esa temperatura, si sacas el pie descalzo a la nieve, la piel se te queda pegada al suelo en 10 segundos. Pero estas huellas eran profundas, como si quien fuera que caminara pesara mucho más que un hombre normal.
Seguí el rastro por unos metros. Las huellas salían del bosque, rodeaban la casa unas 10 o 12 veces, y luego regresaban hacia la espesura de los árboles. Pero lo que me hizo entrar de nuevo a la cabaña y no salir hasta el día siguiente fue el final del rastro. A unos 50 metros de la casa, las huellas de pies humanos se detenían en seco. No había más marcas hacia adelante. En su lugar, a partir de ese punto, solo había marcas de pezuñas de venado, pero muy separadas entre sí, como si el animal hubiera salido saltando a una velocidad increíble. Esa tarde me puse a sellar todas las grietas de la cabaña con brea y trapos viejos. No quería que entrara ni un solo silbido más. Si estás en Siberia y escuchas que algo te llama desde la oscuridad, lo mejor que puedes hacer es quedarte callado y fingir que no eres más que otra piedra en el monte. Para mi segundo año, el departamento me mandó a Pavel. Era un chico de Novosibirsk, de esos que creen que el bosque es como un parque nacional de la televisión. Llegó con equipo nuevo, linternas que alumbraban hasta el cielo y muchas ganas de hablar. Yo lo miraba y pensaba, este no sabe dónde se metió. Un día de noviembre, ya con el frío calando hondo, estábamos preparando todo porque venía tormenta. Le dije que fuera al cobertizo por un poco de leña, que estaba ahí nomás, a unos 50 metros bajando hacia el barranco del río seco. No te desvíes, Pavel. Ve, agarra lo que puedas y vuelve rápido, le dije. Él salió muy tranquilo. Yo me quedé adentro limpiando el rifle. Pasaron 10 minutos, luego 15. Me pareció raro. El cobertizo está a la vista. Cuando ya me estaba poniendo la chaqueta para salir, la puerta se abrió de un golpe. Pavel entró blanco, como si hubiera visto a su propio fantasma. No traía leña, no traía nada. Se quedó ahí parado, jadeando, agarrado al marco de la puerta. «¿Y la leña, muchacho? ¿Qué te pasó?», le pregunté. Él me miró con una cara de espanto que no te puedo explicar. Me señaló con el dedo, temblando. «¿Cómo llegaste tan rápido?», me soltó con la voz rota. «¿De qué hablas?». «No me he movido de aquí», le dije, y ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. «No me jodas, Mikhail», gritó él, casi llorando. «Estaba en el cobertizo y te escuché. Me llamaste desde abajo, desde el barranco. Pavel, ven, ayúdame con esto, dijiste. Era tu voz. Juro por Dios que era tu voz». Bajé un poco la pendiente y te volví a oír, ahí abajo, entre las piedras. Me estabas pidiendo que bajara. Se me secó la boca. Me levanté y le puse la tranca a la puerta. «Pavel, mírame», le dije, tratando de que no se me notara el temblor en las manos. Yo no salí. Mis botas están ahí al lado de la estufa, secándose. Míralas. Él las miró y se sentó en el suelo de golpe, como si le hubieran cortado las cuerdas. Se tapó la cara con las manos. Pero si eras tú llamándome. Me decía, «Pavel, baja, encontré algo». Yo me acerqué a la ventana, pero no vi nada fuera, solo la sombra de los árboles. Me di la vuelta y le hablé bajito. «Escúchame, no sé qué es esa mierda, pero aquí el bosque a veces hace eso. Aprende los nombres. Se queda con los sonidos». Pavel me miró como si yo estuviera loco. «¿Qué quieres decir con que aprende nombres? Era una persona, Mikhail». No era una persona, le corté. Una persona no sobrevive allá abajo sin fuego y llamando a la gente por su nombre en mitad de la nada. No sé si es un eco o qué, pero ahora sabe quién eres. Así que hazme un favor. Si me oyes y no me estás viendo la cara, no respondas. Ni una palabra. Te das la vuelta y corres hacia la luz. ¿Entiendes? No preguntes. Solo corre». Pavel no dijo nada más. Se quedó hecho un ovillo cerca de la estufa. Esa noche, el viento soplaba fuerte, pero entre las ráfagas,
Juro que escuchamos algo que rascaba la pared de afuera. Y luego, un susurro, muy tenue, pegado a la madera. «Pavel, abre, que me quedé fuera». Era mi voz, mi maldita voz. Pavel se puso la almohada en la cabeza y yo me quedé sentado con la escopeta, contando los minutos para que amaneciera. En ese momento entendí que a Pavel no le quedaba mucho tiempo en Siberia. A finales de ese invierno, antes de que Pavel tirara la toalla, pasó lo de los renos. Yo ya tenía a Volk conmigo, un Laika que me dieron en la estación central porque decían que un perro te mantiene la cabeza en su sitio cuando pasas meses sin ver gente. Y menos mal, porque si no llega a ser por Volk, igual nosotros habríamos terminado igual que esos bichos. Habíamos salido a hacer un patrullaje de rutina por el Valle de los Abedules Negros. Era un día de esos raros en Siberia donde no hay viento, un silencio sepulcral que te hace zumbar los oídos. Íbamos caminando sobre la nieve costrosa cuando Volk se plantó. No ladró ni gruñó. Simplemente se sentó y empezó a gemir. Un sonido bajito, como de miedo puro. Se le erizó todo el lomo. «¿Qué le pasa al perro?», preguntó Pavel. Ya estaba paranoico con cualquier ruido desde lo del barranco. «No sé. Algo huele», le dije. Subimos una pequeña loma y ahí abajo, en un claro, vimos el rastro. Era una zanja profunda en la nieve, un círculo perfecto, como si lo hubieran trazado con un compás gigante. Y dentro de esa zanja estaban ellos. Eran unos 10 o 12 renos. Estaban todos en fila, uno detrás de otro, trotando en círculos. Pero no era un trote normal. Tenían las cabezas gachas, y las lenguas les colgaban de lado, moradas, echando espuma. Estaban empapados en sudor a pesar del frío que hacía. Se les veían las costillas de lo flacos que estaban. Pavel bajó un par de metros entusiasmado, pensando que era algún fenómeno natural o que estaban atrapados. «Mikhail, mira esto. Están bailando o algo así. Oye», les gritó para espantarlos. Pero los renos ni se inmutaron. No reaccionaron al grito, ni al olor de nosotros, ni a Volk. Seguían trotando, pum pum pum. El sonido de las pezuñas contra la tierra congelada era rítmico, como un tambor. Pavel se acercó más al borde del círculo y Volk se volvió loco. Le mordió la pernera del pantalón y tiró de él hacia atrás con una fuerza que casi lo tumba. «¡Suéltame, perro estúpido!», le gritó Pavel, pero yo le puse la mano en el hombro. «Espera, mira bien, Pavel. Fíjate en el que va último». El último del grupo era un macho joven. Mientras pasaba frente a nosotros, se tropezó. Sus patas simplemente cedieron por el agotamiento. Cayó de cara, pero sus patas seguían haciendo el movimiento de correr en el suelo, raspando la nieve hasta que los huesos de las rodillas le quedaron a la vista. El resto del grupo no se detuvo. Le pasaron por encima, pisoteándolo, rompiéndole las costillas con un crujido que se escuchó en todo el valle. El reno ni siquiera bramó. Murió intentando seguir el círculo. «Mikhail». Sus ojos, susurró Pavel, se había quedado petrificado. Saqué los binoculares para ver de cerca a uno que todavía estaba en pie. Se me revolvió el estómago. No tenían pupilas. Eran ojos completamente blancos, como bolas de mármol o vidrio esmerilado. No estaban ciegos por enfermedad. Era como si alguien les hubiera borrado la mirada. «Vámonos de aquí», le dije a Pavel. «Pero hay que ayudarlos, Mikhail, o matarlos. No pueden seguir así». «No te vas a acercar a ese círculo», le corté en seco. «¿No ves al perro? Si Volk no entra, nosotros menos. Mira el suelo». Alrededor del círculo de los renos no había ni una sola huella de lobo, ni de oso, ni de nada. Estaban solos. Pero el aire ahí abajo se veía, espeso, como cuando el calor sale del asfalto en verano, pero estábamos a 20 bajo cero. Era una distorsión rara. Nos alejamos de ahí lo más rápido que pudimos. Durante todo el camino de vuelta, Pavel no paraba de preguntarse qué virus o qué parásito podía hacer eso.
Yo no le dije nada, pero sabía que no era un parásito. He visto animales con rabia y animales con parásitos cerebrales, y todos tienen algo de miedo o de dolor en los ojos. Estos no tenían nada. Eran como máquinas a las que se les había quedado pegado un botón. 3 días después volvimos por curiosidad, armados hasta los dientes. Todos estaban muertos. Los 10. Estaban amontonados unos encima de otros en el mismo lugar, formando una montaña de carne y hueso congelado. Pero lo más inquietante no fue ver los cadáveres. Lo que me hizo quitarme el sombrero y persignarme fue que, a pesar de estar ahí a la intemperie, ni los cuervos ni los lobos los habían tocado. En Siberia, un cadáver de reno no dura ni una noche antes de que algo lo devore. Pero esos cuerpos estaban intactos. Nada en el bosque quería tener esa cosa dentro del estómago. Pavel se quedó mirando la montaña de renos un rato largo. Creo que fue ese día cuando decidió que no iba a renovar el contrato para el 3er año. Me miró y me dijo: «Este lugar nos odia, Mikhail. No es que seamos comida para el bosque, es que ni siquiera nos quiere aquí». Yo no supe qué responderle. Solo sé que esa noche, Polk durmió pegado a mi cama y no dejó de gruñirle a la puerta hasta que salió el sol. Esto pasó justo antes de que Pavel se largara de aquí. Fue la gota que colmó el vaso para él, y casi para mí también. Era finales de febrero. Había entrado una tormenta de esas que llamamos Burán. El viento sopla tan fuerte que el mundo se vuelve blanco. No hay arriba, no hay abajo, solo ruido y nieve que parece lija de cristal. Estábamos dentro de la cabaña, con la estufa a reventar, pero el viento era tan violento que las paredes de troncos crujían como si fueran a estallar. A eso de las 10 de la noche, una de las puertas exteriores del porche, donde guardábamos las herramientas, se soltó. El golpe era constante. ¡Bam! 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 Si la dejábamos así, el viento se la iba a arrancar de cuajo. «Yo voy», dijo Pavel. Se le veía tenso, pero quería demostrar que servía para algo después de lo de los renos. «Ponte la cuerda de seguridad», le advertí. «No te sueltes de la guía». Él asintió, se abrigó hasta los ojos y salió. La cabaña tenía una cuerda atada desde el marco de la puerta hasta el poste del porche, para no perderse en el blanco, porque a veces das 2 pasos fuera y no sabes dónde está tu propia mano. Pasaron 2 minutos, luego 5. Arreglar esa puerta eran 30 segundos. Abrí la puerta de la cabaña un poco, lo justo para que no entrara toda la nieve, y grité su nombre. Nada, solo el aullido del viento. Me fijé en la cuerda de guía. Estaba floja. «Maldita sea». Solté. Me puse el abrigo, agarré la linterna grande y salí siguiendo la cuerda. Cuando llegué al final, la cuerda estaba cortada. No rota, sino cortada limpia, como con un cuchillo. Pavel no estaba por ningún lado. Entré en pánico. En una tormenta así, si te pierdes, mueres en 10 minutos. Empecé a mover la linterna hacia todos lados, gritando como un loco. El haz de luz apenas perforaba la nieve. Entonces, en un hueco de visibilidad, vi una mancha naranja. Su chaqueta. Estaba a unos 20 metros de la cabaña, fuera del camino, parado frente a un pino viejo y retorcido. Me acerqué tropezando, con la nieve por las rodillas. Cuando llegué a él, vi que no se estaba moviendo. Estaba ahí, rígido, con las manos extendidas hacia el árbol, como si fuera a recibir un regalo. «Pavel, Pavel, muévete, nos vamos a congelar», le grité al oído mientras lo sacudía. Él ni me miró. Tenía una sonrisa rara, muy suave, que no pegaba nada con el frío que hacía. Estaba hablando solo, en un susurro que apenas escuchaba entre el viento. «Sí, gracias. Es muy bonita. Qué calor da», decía. «¿De qué hablas? Pavel, mírame». Le pegué un tirón del brazo.
Él me miró entonces, pero sus ojos estaban perdidos. Mikhail, espera. Deja que la señora me ponga la manta. Mira qué alta es, casi llega a las ramas. Dice que si tengo frío, ella me puede tapar. Se me heló la sangre. Miré hacia donde él señalaba. Solo estaba el tronco del pino, cubierto de nieve. Pero por un segundo, juro por lo más sagrado que vi una sombra más oscura que la noche. Una figura delgada y larguísima, de casi 3 metros, que parecía fundirse con la corteza del árbol. No tenía cara, solo una sensación de algo que te atrae hacia el frío. «No hay ninguna manta, Pavel. Es el frío», le grité. Le solté un bofetón con el guante puesto para que reaccionara. Él parpadeó, confundido, y de repente empezó a tiritar de forma violenta. Se dio cuenta de que tenía las manos desnudas. Se había quitado los guantes y los había tirado al suelo. Los dedos ya se le estaban poniendo azules. Lo agarré por el cinturón y lo arrastré. Literalmente. Él pesaba, pero el miedo me dio fuerzas. Él seguía mirando hacia atrás, gritando: «¡La manta! ¡Me la está ofreciendo! Mikhail, déjame volver, que ella tiene calor». Llegamos a la cabaña como pudimos. Lo tiré cerca de la estufa y le quité la ropa mojada. Tenía quemaduras de frío en las manos y la cara. Pasó toda la noche delirando, diciendo que la mujer alta estaba golpeando la ventana con sus dedos largos para devolverle los guantes. Al día siguiente, en cuanto la tormenta amainó un poco, no me pidió permiso. Empezó a meter todo en su mochila. «Me voy, Mikhail», me dijo. Su voz era plana, sin emoción. «No me importa el contrato, ni el sueldo, ni que me metan preso por abandonar el puesto. Esa cosa no quería matarme rápido. Quería que yo creyera que el hielo era una manta. Me estaba convenciendo de que morir congelado era agradable. Pavel, fue la hipotermia. El cerebro te engaña», le dije, aunque yo sabía que no era cierto. Él me miró mientras se cerraba la mochila. Tenía un miedo en los ojos que no se le iba a quitar nunca. «Tú viste la sombra, Mikhail. No me mientas. Viste lo alta que era». No le contesté. No podía. Lo acompañé hasta el punto de recogida del helicóptero de suministros que venía esa semana. No nos despedimos con un abrazo, solo un asentimiento. Desde entonces, cada vez que salgo de noche y veo un árbol que parece un poco más alto de lo normal, o una sombra que no encaja con las ramas, me meto adentro y cierro bien. El bosque no siempre te ataca con garras. A veces te ofrece una manta para que te duermas y no despiertes más. Esto fue ya en mi 3er año. Pavel se había ido, lógicamente. Mandaron a un tipo nuevo, pero duró 2 semanas antes de inventarse una enfermedad y pedir el traslado. Así que me quedé solo con Volk. El departamento me asignó cubrir el sector 14, una zona que llaman el Dedo de Hierro, porque hay una torre de vigilancia forestal altísima, de esas de metal, que se usaba en los tiempos de la Unión Soviética para detectar incendios. Esa torre llevaba oficialmente cerrada y sin personal desde 1984. Yo tenía las llaves por si acaso, pero nadie subía nunca. Estaba en una zona de difícil acceso, rodeada de pinos que parecen lanzas negras. Llegamos una tarde, cerca de las 5. Estábamos haciendo un censo de población de lobos. Al doblar un recodo del sendero, Volk se detuvo en seco y soltó un bufido. Miré hacia arriba, a lo alto de la torre, y me quedé helado. Había una luz. No era un reflejo del sol, porque el cielo estaba gris y plano. Era una luz amarillenta, débil, saliendo por la ventana de la cabina de vigilancia, allá arriba, a 30 metros de altura. «No puede ser», dije en voz alta. Volk empezó a caminar detrás de mí, muy despacio, con la cola entre las patas. Empecé a subir las escaleras de metal. Clang, clang, clang. El sonido retumbaba en todo el bosque. A medida que subía, sentía que el aire se ponía más pesado,
como si estuviera subiendo por un pozo de agua en lugar de por aire. Cuando llegué a la plataforma de arriba, la puerta de madera de la cabina estaba entornada y salía olor a estofado de carne. Entré con la mano en la funda del cuchillo. Lo que vi no tenía sentido. En la mesa pequeña de madera había un plato humeante, un estofado de reno con patatas, caliente, con el vapor subiendo en espirales. Había un vaso de té a medio llenar, todavía soltando calor. Parecía que el vigilante acababa de levantarse al baño. Pero entonces miré el resto de la habitación. Las paredes estaban cubiertas de moho negro. El calendario en la pared era de agosto de 1982. Abrí el armario de metal que estaba a un lado y me dio un golpe de olor a cerrado, a viejo. La ropa de trabajo que colgaba ahí, el uniforme oficial, se deshizo cuando lo toqué. Estaba podrido, cubierto de un hongo grisáceo, como si llevara 40 años pudriéndose en esa percha. «¿Hola?», llamé. Mi voz sonó pequeña, ahogada. Volk, que se había quedado en la puerta, empezó a gruñir hacia las escaleras de metal por las que acabábamos de subir. Entonces lo escuché. Clang, clang, clang. Alguien venía subiendo. Pasos pesados, de botas militares, golpeando el metal con una seguridad absoluta. Venían rápido. Yo saqué el arma, pensando que quizá algún ermitaño o algún loco se había metido ahí. «¿Quién viene? Identifíquese», grité. Los pasos no se detuvieron. Clang, clang, clang. Ya estaban por el último tramo. Estaban justo detrás de la puerta. Volk saltó hacia atrás, escondiéndose debajo de la mesa donde estaba la comida caliente. Yo me pegué a la pared lateral y abrí la puerta de golpe, apuntando hacia afuera. No había nadie. El rellano estaba vacío. El viento soplaba fuerte allá arriba, pero no había ni un alma en los escalones. Y aquí es donde se me paró el corazón. Los pasos no se detuvieron. Clang, clang. Escuché el sonido del metal golpeado justo frente a mis narices, en el aire. Los pasos pasaron a mi lado, invisibles, dejando un rastro de frío que me hizo castañar los dientes. Vi cómo el metal de la barandilla se vibraba con el peso de algo que no podía ver. Y lo peor, los pasos siguieron subiendo, pero no hay más escaleras. La torre termina en el techo de la cabina. Escuché los pasos subir por el aire, por encima de mi cabeza, golpeando un metal invisible que resonaba en el cielo. Clang, clang, clang. Cada vez más alto, alejándose hacia las nubes, como si hubiera una escalera infinita que solo ese muerto podía ver. Me quedé ahí, mirando al cielo gris, escuchando cómo los pasos se perdían en la altura hasta que el viento se los llevó por completo. Me volví hacia la mesa. El plato de estofado seguía ahí. Me acerqué y, con un asco que me revolvió las tripas, toqué la comida con el dedo. Estaba helada, congelada como una piedra. El vapor que yo había visto antes no era calor, era otra cosa, un residuo, una memoria del aire. Bajé de esa torre casi cayéndome. Volk bajó por las escaleras como si le estuvieran quemando las patas. No informé de la luz en el reporte oficial. ¿Para qué? ¿Para que me mandaran a un psiquiatra a la ciudad? En Siberia aprendes que hay lugares donde el tiempo se dobla. Ese hombre, el que fuera que estuviera ahí arriba, todavía cree que es 1982 y que todavía tiene que vigilar el bosque. Y lo peor no es que él esté ahí. Lo peor es que, algún día, el bosque nos va a atrapar a nosotros en uno de esos momentos y nos quedaremos ahí, sirviendo estofados que nadie se va a comer. Después de que Pavel se fue, el silencio en la cabaña se volvió más pesado. Ya sabes, cuando hay dos personas, el ruido de uno tapa los pensamientos del otro, pero estando solo, cualquier ruidito se vuelve un mundo. Volk se había vuelto mi sombra.
El perro sentía que yo era lo único que lo mantenía a salvo en ese infierno blanco, y yo sentía lo mismo por él. Era mi 4º año. Ya me sabía de memoria cada crujido de la madera, pero ese invierno fue especialmente crudo. Había una estática constante en el aire, de esas que te ponen los pelos del brazo de punta. Una noche, mientras afuera caía una helada que hacía estallar la corteza de los árboles, encendí mi vieja radio de onda corta. Era una radio militar antigua, de esas pesadas, de metal verde oliva. La usaba para pescar alguna señal del parte meteorológico, o, si tenía suerte, alguna emisora de música desde el sur para no volverme loco. Empecé a girar el dial. Shhh. Estática. Shhh. Más estática. De repente, enganché una señal. Era una voz muy clara, demasiado clara para estar en mitad de la nada. Era la voz de un niño. No cantaba, ni jugaba. Estaba contando. 7, 22, 9, 14, decía en ruso, con esa voz monótona de los niños que están leyendo algo que no entienden. Pensé que era una de esas estaciones de números que quedaron de la Guerra Fría, transmisiones espía que nadie sabe de dónde vienen. Me quedé escuchando, intrigado, mientras le daba golpecitos a la pipa para limpiarla. De repente, el niño dejó de contar. Hubo un silencio de unos 3 segundos. Se escuchó un chasquido en la línea, como si alguien hubiera movido el micrófono. «Mikhail está limpiando su pipa ahora», dijo el niño. Se me cayó la pipa de la mano. Me quedé de piedra, mirando el aparato de radio como si fuera una víbora. Volk, que estaba echado a mis pies, levantó la cabeza y soltó un gruñido sordo, mirando fijamente el altavoz. «Mikhail tiene miedo», continuó la voz. No sonaba amenazante, sonaba curiosa, como si me estuviera viendo a través de una ventana. Ahora Mikhail se está levantando. Va a cerrar la ventana de la cocina. Te juro que me entraron unos escalofríos que me hicieron doler los huesos. Yo no me había movido, pero en ese preciso instante sentí una corriente de aire frío que venía de la cocina. Me levanté, casi sin querer, y caminé hacia allá. La ventana, que yo mismo había cerrado con pestillo antes de cenar, estaba abierta de par en par. La nieve entraba y se posaba en la mesa. Cerré la ventana de un golpe, con el corazón dándome martillazos en las costillas. Volví corriendo a la radio. «Mikhail ya cerró la ventana», dijo la voz del niño. Ahora Mikhail está acariciando al perro para no sentirse solo. Mikhail no sabe que el perro tiene miedo de lo que hay debajo de la cama. Retiré la mano de la cabeza de Volk como si me hubiera quemado. Volk no dejó de gruñir, pero ahora miraba hacia la sombra que quedaba debajo de mi litera. Me dio un arranque de rabia mezclada con terror puro. Agarré la radio y le di un golpe al interruptor de apagado. Clic. La radio no se apagó. «No sirve de nada, Mikhail», dijo el niño. Su voz empezó a distorsionarse, volviéndose un poco más grave, más metálica. «Todavía te veo». Agarré la radio con manos temblorosas, le di la vuelta y le arranqué la tapa de atrás. Saqué las 4 baterías gordas y las tiré al otro lado de la habitación. Me quedé ahí, con la radio vacía en las manos, un aparato que no era más que chatarra sin esas pilas. La radio siguió hablando. «Mikhail se queda a oscuras. Mikhail se va a dormir. Pero nosotros no». Durante 1 minuto entero, esa maldita caja de metal siguió soltando palabras sin energía, sin cables, sin nada. Empezó a repetir mi nombre, una y otra vez, cada vez más rápido, hasta que el sonido se convirtió en un chillido agudo que me obligó a taparme los oídos. Luego, con un último chasquido, se hizo el silencio. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en la silla, con el rifle y la linterna, mirando el hueco debajo de mi cama. No vi nada, pero Volk no dejó de temblar hasta que amaneció. A la mañana siguiente,
Salí y enterré la radio en la nieve, a 1 kilómetro de la cabaña. No me importa lo que digan los reglamentos sobre el equipo del gobierno. Hay cosas que no funcionan con electricidad, funcionan con otra cosa. Y yo no quería que esa cosa me siguiera contando lo que hago cuando creo que nadie me ve. Esta es la última historia que te voy a contar hoy. No porque no tenga más, sino porque recordar esta me revuelve el estómago de una forma distinta. Me pasó hace apenas un año, cuando ya pensaba que lo había visto todo. Era una tarde de agosto, de esas donde el sol no termina de irse nunca, pero el aire ya empieza a oler a invierno. Yo estaba patrullando una zona de pinos viejos, árboles que llevan ahí desde antes de que existiera la Unión Soviética. Volk iba unos metros por delante de mí, husmeando rastros de liebre, muy tranquilo. De repente, el bosque se apagó. No es que se hiciera de noche, sino que los pájaros dejaron de cantar, los insectos dejaron de zumbar. Incluso el viento se detuvo. Fue un silencio de esos que te hacen presión en los tímpanos. Volk se frenó en seco, pero esta vez no gruñó ni se escondió. Se quedó mirando hacia arriba, a las copas de los árboles, con el cuerpo rígido como una piedra. Levanté la vista, pensando que sería un lince o un glotón, pero lo que vi no tenía ningún sentido físico. Allá arriba, a unos 20 metros de altura, algo se estaba moviendo. No iba por el suelo, iba saltando de una copa de pino a otra. Pero no saltaba como un animal, se deslizaba. Era una masa negra, larga, de unos 4 metros de longitud. Parecía una sombra líquida, pero tenía peso, porque veía cómo las puntas de los pinos se doblaban a su paso. Lo más aterrador era el silencio. No se escuchaba el crujir de una sola rama. No había hojas rompiéndose. Esa cosa se movía por encima del bosque como si estuviera caminando sobre una alfombra de aire. ¡Qué demonios!, susurré. En ese momento, la cosa se detuvo justo encima de nosotros. Se quedó suspendida entre 2 copas de árboles. No tenía patas, ni brazos, ni cara que yo pudiera distinguir, pero sentí su peso sobre mí. Y entonces bajó el olor. Era un olor que no se me va a olvidar nunca. Olía a ozono, como cuando un rayo cae muy cerca, pero mezclado con el olor dulce y rancio de la carne quemada. Un olor a matadero y a tormenta eléctrica. Era tan fuerte que me empezaron a llorar los ojos y me dieron ganas de vomitar ahí mismo. Me quedé pegado a un tronco, con la mano en el cuchillo, aunque sabía que eso no me serviría de nada contra algo que camina por el cielo. La sombra empezó a estirarse, volviéndose más delgada, casi como un hilo negro, y empezó a descender lentamente por el aire, sin tocar el árbol. Volk soltó un aullido de puro terror y salió disparado hacia la cabaña. Yo no lo pensé 2 veces. Me di la vuelta y corrí como no lo hacía desde que era un recluta en el ejército. Mientras corría, el olor me perseguía. Sentía el aire caliente en mi nuca, un calor seco que no era normal en Siberia. Miré de reojo hacia arriba y vi que esa mancha negra me seguía desde las alturas, saltando de árbol en árbol, siempre manteniéndose exactamente encima de mí. Llegué a la cabaña y me metí dentro. El olor a carne quemada se filtraba por las rendijas de los troncos. Volk estaba escondido debajo de la estufa, tiritando. Me asomé por la ventana pequeña y vi que el cielo sobre la cabaña se había puesto de un color gris metálico, casi eléctrico. De repente, se escuchó un siseo, como cuando echas agua fría sobre un hierro ardiente. Y el olor desapareció. Así, de golpe. Salí a la mañana siguiente con el rifle. No había huellas en el suelo, claro. Pero miré las copas de los pinos que rodeaban la cabaña. Las puntas de todos los árboles estaban negras, carbonizadas, como si algo extremadamente caliente hubiera pasado por encima de ellas, pero el fuego no se hubiera extendido al resto del árbol. Estaban muertas, secas, en un círculo perfecto alrededor de mi techo.
Dicen que en Siberia hay cosas que bajaron de las estrellas hace mucho tiempo y que no entienden lo que es un ser humano. Solo nos ven como, no sé, como curiosidades. Yo ya no salgo a patrullar sin mirar al cielo cada 5 minutos, porque sé que ahí arriba, en el techo del mundo, hay algo que camina por los árboles y que huele a muerte y a tormenta. Y lo peor es que, a veces, cuando el aire se pone pesado antes de una nevada, vuelvo a sentir ese olor a ozono, y sé que ha vuelto a por más. Mucha gente me pregunta por qué no me voy. Me dicen que con mi experiencia podría conseguir un puesto en algún parque cerca de Moscú o en una oficina en la ciudad, durmiendo tranquilo sin tener que dejar un rifle cargado junto a la almohada. Y la verdad, a veces, cuando el frío se mete en los huesos y escucho esos ruidos en el techo, yo también me lo pregunto. Pero la cosa es que, una vez que el bosque te muestra lo que hay detrás del velo, ya no encajas en ningún otro lado. ¿De qué voy a hablar con la gente de la ciudad? ¿De sus coches? ¿De sus problemas con el internet? Ellos viven en un mundo que creen que tienen bajo control. Yo prefiero estar aquí, donde sé que no soy el dueño de nada. Estar aquí te mantiene despierto. Te enseña a respetar el silencio y a confiar en tu instinto más que en tus ojos. Siberia no es mala, simplemente es vieja. Mucho más vieja que nosotros y que nuestras leyes. Ella estaba aquí antes de que nosotros pusiéramos un pie y seguirá aquí cuando el último de nosotros se convierta en polvo. Ahora voy a salir a darle una vuelta al perímetro con Volk antes de que la nieve cierre el camino. Si alguna vez terminas en un lugar así, recuerda. No silbes de noche, no respondas a quien no puedas ver, y si algo te parece que no está bien, lárgate sin mirar atrás. No es cobardía, es sentido común. Aquí, el bosque no perdona los errores, y mucho menos la curiosidad.